Excelente, vamos a ver el caso de acoso telefónico más largo y brutal de la historia. Esto va a estar fuerte. ¡Tin! Vaya bobo. Internet perfeccionó el acoso. Sí, pero el acoso en sí mismo es mucho más antiguo. Es más, ni siquiera con todas las armas que ha dado la red a gente enferma y sin vida, a fracasados acéfalos que viven a la sombra de otros, no hemos visto aún Sí. nada semejante a lo que ocurrió en la década de los 80 en Estados Unidos y que desembocó en nada menos que 11 años de acoso telefónico a una persona llamada Bashir Kuchachi. Eh, 11 años se dicen fácil, pero analicémoslo. Estamos hablando de 132 meses o 4015 días en el que se efectuaron cerca de Más o diez menos igual, mil no mames, llamadas Derek. telefónicas con bromas, insultos, amenazas de muerte y mucho más. Empezó en el año 1982. El lugar, un sitio llamado Marrakech No Restaurant. mames, Derek. Al atender la llamada se escuchó claramente la voz de una niña. Qué habilidosa. Pero no pasaría A la mucho madre. antes de que resaltara lo obvio. No era una niña quien llamaba, era un adulto poniendo voz de niña. Según veo El son posturas resultado, tipo militares. cuentan No mames. empleados amén del afectado principal, era absolutamente aterrador. Amenazaba no solo al hombre, sino a su familia. Dato no menor, y no solo por el detrimento moral que eso implica, sino porque quien fuera que estaba llamando, aquel sujeto que ponía voz de niña, parecía conocer muy bien el número de integrantes y los nombres de la familia Kuchachi. No, güey, qué pedo, güey. Ten en cuenta el año, 1982. Sin ayuda de las autoridades, era literalmente imposible saber quién te llamaba. El ID Caller estaba todavía a muchos años de ser inventado. Lo que fue un desagradable episodio que se suscitó una tarde se repetiría al día siguiente y el siguiente luego de ese y así sucesivamente. Perra madre. Bashir Kuchachi nació en Beirut. De jovencito migró al En Líbano. Líbano. De adulto viajó al otro lado del charco en búsqueda del sueño americano. Fan de la comida de Marruecos, Bashir y su hermana abrieron el Marrakech Restaurant, por su traducción del idioma africano, restaurante marroquí. Fue un Marrakech. exitoso hombre de negocios porque su restaurante marroquí, originalmente ubicado en la ciudad de Filadelfia, tuvo tanto éxito que pronto abrió otras sucursales en esa ciudad y, más tarde, en Washington. Un día, cuando el señor Kuchachi supervisaba el elaborado decorado de su negocio en la capital americana, el teléfono comenzó a repicar. El acosador conocía tan bien los asuntos del señor Kuchachi que no solo sabía del nuevo restaurante en Washington, sino además ya tenía el número. Y no solo eso, sabía que estaba ahí. No mames.
Debió de ser Si alguien todo lo anterior conocido, güey. descrito ya es más que meritorio para sentenciar que acá hubo doxeo, te pido que imagines el grado de obsesión de este sujeto en una época donde no había ni Google ni redes sociales Eso sí. para doxear a nadie. Bien cabrón, que El debió de haber número de sido. llamadas fue tal que el señor decidió comprar una flamante máquina contestadora, la cual en tan solo un par de horas fue llenada de los mensajes de No voz más mames, neta. extraños y No perturbadores mames, neta. concebibles. A veces el acosador se reía sin control. Otras amenazaba a Bashir, a su hermana, a su esposa, una cantante llamada Gail, y a toda la familia. En otras ocasiones, esta Una persona se película, ¿verdad? quedaba simplemente callada, haciéndole saber por la respiración que ahí estaba. Mames. Si no le prestas atención a los acosadores, se van a cansar. No mames. Este hombre no solo no se cansó, sino que se tomó el silencio de Bashir como algo personal. No Pronto, durante mames. las docenas de llamadas diarias al restaurante, el misterioso tipo empezó a hacerle saber no solo al dueño, sino a los empleados que sabía dónde vivían. Durante los próximos 10 años, Kuchachi consideraría un buen día aquel en el que tan solo recibiera de 15 a 20 llamadas. Esto ocurría de lunes a domingo sin falta. Pero lo más aterrador no era eso. Era que el acosador sabía exactamente en cuál de los restaurantes de Filadelfia estaba él. Y no importaba en lo absoluto que Bashir hiciera una labor muy estricta y hasta razonablemente paranoide de no decirle a nadie dónde iba a estar. Siempre caía de sorpresa. Si algún empleado familiar era parte de esto, no podía ser solo uno. Tenía que ser un equipo entero de personas haciéndole saber al acosador dónde estaba, porque a veces recibía en un mismo día una llamada en un restaurante y luego lo mismo en otro. De tal manera que la teoría de que algún empleado familiar de Bashir podría haber estado metido en esto, por si se te ocurrió, no era posible. Acuérdate, llegó un punto en el que él no le decía nada ni a su propia familia. No mames. Al cabo del tiempo, Bashir Kuchachi comenzó a ver estrellas de David talladas en la puerta de su camioneta. Ah. Esto marcó un antes y un después, porque con este gesto, la persona que ya llevaba años llamando todos los días, se graduó de acosador telefónico a algo peor, en especial cuando Bashir descubrió que también cortaron los frenos de su camioneta. Y entonces las llamadas se volvieron todavía más siniestras. Wow. Con docenas y docenas de cassettes llenos de grabaciones perturbadoras y el episodio de la camioneta, el empresario tenía excusa más que suficiente para pedir ayuda a la policía, quien, conmovida por la naturaleza no solo perversa, sino absolutamente inusual del acoso al que estaba siendo sometido, derivó el caso a nada menos que el FBI. ¿Qué? Wow. Durante los siguientes 3 meses, la agencia, habiendo cableado el teléfono en todos los restaurantes del señor Kuchachi,
llegó a registrar más de 3.000 llamadas con amenazas de todo tipo. Y No mames. los resultados que arrojó la investigación dejaron una cosa clara. El caso era muchísimo peor y más perturbador de lo que imaginaban. Pasa que de alguna manera, la persona tras todo esto sabía que Bashir había conseguido ayuda. Al menos esa fue la deducción del FBI. Y era obvio, porque el acosador no se quedaba en línea lo suficiente para ser rastreado. Y las pocas veces que sí, solo sirvieron para descubrir que el sujeto no usaba una línea telefónica propia. Todas las llamadas eran efectuadas desde teléfonos públicos. Lo peor, No mames. el FBI no era capaz de capturarlo. O mejor dicho, de capturarlos, porque entonces se dedujo otra obviedad. Como algunas llamadas ocurrían con separación de apenas 1 minuto en teléfonos públicos que estaban a muchas cuadras unos de otros, esta persona no estaba actuando sola. Ah, la Vamos a verga. sumar todo hasta ahora. Las personas tras esto llevaban ya años acosando a Bashir Kuchachi. Habían investigado sus negocios, su familia, su vida. Llegaron a amenazar de muerte a su hijo Richard y tenían suficiente tiempo para hacer más de 500 llamadas por mes desde que los restaurantes abrían hasta que cerraban. Huelga preguntar, ¿qué Su puta clase de madre. motivación podría haber acá? Y eso hablando de principio de los años 90. O sea, no era un grupo de adolescentes estúpidos con complejo de edgy en Facebook. Estos tipos eran mucho más que eso. Militares, debieron de ¿Por ser qué? militares ¿Por o qué algo la así. agarraron contra un inmigrante? ¿Qué pasaba acá? ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de inquina lleva a organizar a un grupo de personas a hacer esto todos los días, sin descanso? El acoso había durado ya una década. Y de pura Semejante mamá cosa saqué la tuvo arma, un Nefi costo le en la salud di un mental tiro de de Bashir, broma y sí le quien di se un tuvo putazo que a la internar en un mariposa. sanatorio de No salud mames. mental por voluntad propia. E incluso dentro del mismo, los acosadores se las arreglaron en una ocasión para hacerse pasar por familia y lograr que él se pusiera el teléfono. El caso del señor Kuchachi obtuvo atención mediática. Fue así como en 1993, luego de 11 años, finalmente las llamadas se detuvieron. Pasa que algunos casos tienen la costumbre de dar giros inauditos. La Se realidad supera la hizo la ficción. automatación. Resulta que era nada menos que el señor Kuchachi quien no nos estaba diciendo toda la verdad acerca de su pasado. Oh. Año 1973. Beirut. Un joven Bashir Kuchachi recogía a su esposa en auto de una fiesta en la que ella ofició como cantante. Lamentablemente la mujer no llegaría a ver a su marido, pues este fue secuestrado por unos encapuchados. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿No más? Atado a una silla, los secuestradores acusaron a Bashir de trabajar para la CIA, lo cual no era cierto, al menos que Ah. supiera el FBI al hacer una investigación completa y exhaustiva sobre la vida de este hombre. Y en algún momento estos sujetos debieron darse cuenta porque a pesar de tenerlo secuestrado 5 largos días y someterlo a todo tipo de torturas, lo soltaron en un hospital del área. El Grupo de Liberación de Palestina, Tomarle fotos, cuyo nada. escudo ves en pantalla, había cometido un torpísimo error. Tan torpe que el mismísimo Bashir dudó que hubieran sido realmente ellos quienes lo secuestraron.
Él tenía una versión distinta. Fue el Mossad, o sea, la temidísima agencia de inteligencia israelí, quienes muy a menudo fueron acusados no solo por gente de todo el Medio Oriente, sino políticos del área, con hacerse pasar por insurgentes palestinos para cometer todo tipo de operaciones sin que el gobierno de Israel se viera manchado ni señalado. Para Oh, Bashir, el Mossad intentaba averiguar si él era un agente encubierto de la CIA. Y no solo eso, él cree que el subsiguiente acoso que padeció en Estados Unidos durante 11 años era perpetrado por el Mossad. ¿Por qué entonces ok. no aclaró esto desde el principio? Sí, qué Porque pendejo. temía que semejante historia de su pasado entorpeciera el papeleo migratorio. Bashir Kuchachi siempre negó haber sido un agente encubierto de la CIA. Su versión calza, al menos en buena medida. ¿Quiénes serían capaces de desencadenar semejante acoso organizado hacia su persona? Una agencia de inteligencia ciertamente es una excelente candidata. Lo Sí, que no calza es ¿con qué objetivo? ¿Con qué meta? ¿Qué clase de exacto. operación encubierta y supuestamente profesional era esa? Incluso si creyesen que Bashir fue un agente de la CIA, ¿qué ganaban actuando como acosadores 11 años, pasándole factura por un supuesto hecho de su juventud? Como suele ocurrir con todas las historias reales, lamento mucho decirte que no hay resolución, solo teorías. ¿Crees que el Puta Mossad madre. en verdad le hizo esto? ¿O que más bien, de alguna manera, este hombre se ganó el odio de un pequeño pero muy sólido y muy hábil y organizado Ah, sí ejército de debió de ser el asesores? Mossad. ¿Por qué le hicieron todo eso? A Sea lo como mejor sea, creyeron que era alguien. afortunadamente se detuvo en 1993. Pero el Uy, misterio persiste. La historia es real. El acoso más grande registrado en la historia. qué fuerte, güey, qué fuerte. Si el Si el video te video te gustó, gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal.